A ver, estamos evaluando los frentes abiertos que tenía Alberto Fernández y se le abrió todo y sobre todo también con el tema del coronavirus se le agravó todo. Toda la idea y los planes que tenía el gobierno de salida muy lenta de la recesión o al menos que la economía dejara de caer, hiciera pie, desacelerara la inflación, controlara el dólar. Contamos lo que está pasando ahora en Brasil, que sigue devaluando fuerte. ¿Son conscientes de que esto es así, de que hay un escenario que complica mucho más cualquier plan que tuviera el gobierno argentino? Sí, plenamente consciente. Tanto que yo vengo repitiendo en varios programas de televisión que Alberto no tiene que enfrentar una recesión. Tiene que enfrentar una estanflación con endeudamiento externo, que es otro tipo de problema. Es una suerte de trilema, una serpiente con tres cabezas. Vos le atacás a la serpiente una cabeza y te pica con las otras dos. O sea, vos querés, por ejemplo, meterle guita al sistema para expandir la demanda agregada, mejorar la actividad económica y eso te puede recalentar la inflación y puede ir a dólar. ¿Querés bajar la inflación? Entonces haces algún tipo de medida ortodoxa para tratar de controlar la inflación, se te desploma el empleo y se te desploma la actividad económica. Y para colmo, de alguna manera, el sistema circulatorio de la economía, lamentablemente en una economía dolarizada como la nuestra, es la divisa, son los dólares. Entonces, a la presión que ya teníamos sobre el tipo de cambio potencial, la brecha fundamentalmente, como consecuencia de un cronograma de vencimientos muy violento, muy mal perfilado, en corto plazo, y la ausencia de dólares en el central, se le agrega el desplome de los activos de la Argentina, de los valores de los commodities, de los títulos públicos, la devaluación de Brasil, la recesión económica mundial. O sea, estamos frente a un panorama absolutamente complejo que ya preveíamos, pero agravado con el cisne negro que decís vos de la crisis del petróleo. Todos los indicadores económicos, el REM, OCDE, todas las proyecciones, mejor dicho, de los organismos para el año 2020, durante el año 2019, fueron catastróficas para la Argentina. ¿Por qué? Porque se calculaba una inercia terrible como consecuencia de un proceso de mega endeudamiento absolutamente injustificable. El punto para que la gente entienda es, tomar deuda per se no está mal, el tema es para qué la usás y cuáles son las condiciones en las cuales vos tomás deuda, si la podés devolver o no. Si vos pateás la pelota para adelante, como hizo Macri, tomás mucha deuda en dólares. Pero no me expliques el pasado 800 veces, porque ya lo hemos hablado, como vos dijiste muchas veces en este programa. Explícame el futuro, explícame cómo salen de esta situación. Sí, igual el futuro, para explicar el futuro... Explícamelo como analista, no para la hinchada, no para la hinchada de tus votantes. No, honestamente, porque también vos tenés que resolver los problemas de acuerdo al contexto que tenés. O sea, si no se entiende... Uno de los problemas que yo analizo, por ejemplo, como espectador de estos programas, no del tuyo, sino en general, es que cada uno parte de una premisa, de un diagnóstico distinto. Algunos te hablan como si el problema fuese la inflación, otros como si el problema fuese la recesión, otros como si el problema de la deuda no existiera. Bueno, hay que pegarle en el diagnóstico para saber cuál es la terapia. Y el problema que nosotros tenemos es que la deuda, vamos a traducírselo a la gente que está en casa, ¿sabés en qué se traduce? En inflación. Este es el problema. ¿Por qué? Porque cuando vos no resolvés el problema de la deuda, se te empiezan a suceder una serie de acontecimientos, retiros de depósitos, aumentos preventivos, especulaciones, que van sobre el dólar. Cuando el dólar se recalientan los precios. Y ahí es donde las variables se empiezan a descontrolar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que secuenciar la resolución del conflicto argentino. El conflicto económico, yo entiendo, como bien decía el profesional, la sociedad no percibe el problema de la deuda como un problema, percibe sus efectos, que son la inflación y la recesión, porque eso presiona sobre el dólar. Ahora, todos sabemos que cuando el dólar se descontrola, es imposible hacer política económica en la Argentina, entonces hay que ordenar el dólar, ordenar la deuda externa, con lo que tengamos planificar un proyecto económico que permita ir como se va haciendo hasta ahora, bajando gradualmente la inflación y empezar a reactivar la economía sin que eso vaya nuevamente al dólar y vuelva a espiralizar el problema. Bueno, por eso yo quería poner todos los temas acá en conjunto, ¿no? Para ver cuál era la secuencia y cuáles eran las prioridades, ¿no? Santoro cuenta un poco cuáles son la secuencia de prioridades para el gobierno en términos económicos. Y también para sacar un poco el tema de los extremos ideológicos, porque en última instancia, creo yo, no es parte del debate político, pero los gobiernos argentinos vienen con una idea o con más o menos ideología, pero después sobre la marcha y van haciendo lo que pueden. Se van encontrando, a veces pecan de dogmatismo, es cierto, en el gobierno de Cristina, también en el gobierno de Macri, en el extremo ideológico, pero después hacen lo que pueden. Y el ejemplo es lo que contaba de Vaca Muerta. El ejemplo que contaba Vaca Muerta. Todos creen que Macri era el primer defensor de Vaca Muerta.
Bueno, hubo una ley de hidrocarburos que sacó Cristina antes, que fue un chaleco a medida de las petroleras. Me pasé un año contándolo. Un chaleco a medida de las petroleras. Después Macri efectivamente fue el defensor primero de Vaca Muerta, pero después lo tuvo que echar a Aranguren porque se le iba toda la política macroeconómica. Y entró en la campaña electoral y tuvo que congelar Vaca Muerta. Vaca Muerta está congelada, no de ahora que cayó el petróleo 40% de enero. Vaca Muerta está congelada desde agosto del año pasado. Sí, sí. Desde agosto del año pasado, o desde antes de las PASO, porque fue desde la campaña electoral que se congeló el precio de los combustibles. Desde ese momento se congeló Vaca Muerta. Y Vaca Muerta dejó de funcionar como estaba. Dejó de funcionar. Y Alberto Fernández hoy, más allá de las cuestiones ideológicas, obviamente que todos le pedirían, deja caer el precio de los combustibles en Argentina. Una para la gente, más allá de lo que te pidan las petroleras. Ahora, fíjense que gobernar la realidad es otra cosa. El trabajo de Vaca Muerta es la generación de... Tiene a las petroleras y a los 130.000 empleados de Vaca Muerta reclamándole otra cosa, que los consumidores paguen la sustentabilidad de Vaca Muerta en estos meses. Vaca Muerta es exploración no convencional de petróleo. Parte del problema que vimos este domingo a la noche o el lunes a la mañana se debe a que los saudíes bajan el precio del petróleo inundando el mercado para joder la producción norteamericana, que hoy es potencia industrial, que produce como en Vaca Muerta, ¿se entiende? O sea, no es un problema de los argentinos, o sea, el 50% de esto es la especulación de la recesión económica como consecuencia del coronavirus. Y el otro 50% es que los saudíes... La guerra entre Rusia y Arabia Saudita... Contra Estados Unidos. Que los dos quieren matar a la vaca muerta de Estados Unidos. A la vaca muerta de Estados Unidos, exactamente. Que es Texas. Si baja mucho el precio del petróleo, se desactiva. Y no solamente quieren matar a la vaca muerta de Estados Unidos, que es Texas, sino a los bancos que lo financiaron. Claro. Porque si el petróleo sigue en estos valores... Por eso baja. Y esas empresas no pueden pagar los préstamos de los bancos que lo financiaron, hay un problema en el sistema financiero internacional. O sea, el precio del petróleo está bajando porque los saudíes inundan el mercado para que todos los yacimientos, como Vaca Muerta, desaparezcan. ¿Por qué decimos que no es una medida fiscalista ni recaudatoria? Porque lo que se trata es de aumentar sobre un solo producto, de 23, que es la soja, aquellos productores de más de 1.000 toneladas, 3%, en un contexto de crisis enorme, para ayudar a las economías regionales y a los pequeños productores. Porque no es que la plata de ese 3% más que se cobra de 30 a 33 a un producto que es la soja va para pagar la deuda externa, o va para pagar planes sociales, o va para incluir más gente en el sistema previsional, que podría ser legítimo también. Va para pagar compensaciones a través de reintegros a los pequeños y medianos productores, y va incluso para bajar retenciones a otros productos. Este no es un problema del campo, este es un problema de un pequeño sector del campo resumido a 14.882 productores que producen mucha soja en más de 1.000 toneladas, pero que beneficia a los que producen carne, que beneficia a los que producen maíz, girasol, a los que se dedican a la pesca, porque la decisión no es subir las retenciones, la decisión es subir 3 puntos las retenciones a la soja para aquellos productores que generan más de 1.000 toneladas, para dejar 20 productos con igual cantidad de retenciones de la que tenían y para reducir otros 23 productos sus retenciones. ¿Me permitís? Me estás pagando con mi plata. ¿Por qué? Porque si yo miro todos los productos que estamos hablando, vos bien relatás a partir de la ley de emergencia económica. Sí. Pero si yo me remonto antes de la ley de emergencia económica... ¿El radicalismo no votó la ley? No. No porque era concentrar poder, no por lo demás, porque para nosotros la ley de emergencia económica era concentración de poder. Tampoco votamos el consenso fiscal. Algunos sí. Algunos sí. Bueno, el consenso fiscal, no la ley. Pero déjame precisar una cosa. Todos los derechos de exportación, absolutamente todos, han subido desde la ley de emergencia económica. Hoy lo que hiciste es retrotraer en alguno de esos productos a la baja y dejándolo como estaban antes. Por lo tanto, miremos el contexto y la cotización que estamos teniendo para evaluar cuál es el margen de rentabilidad que estamos teniendo con una soja que cada vez se desploma más, que está en torno a los $320. Sí, que ese es un problema. Es un problema. A ver, pero me parece que lo que hay que entender acá, cuando hablamos de redistribuir adentro del sector, es importante, Maxi, es que hay economías regionales que de verdad le están pasando muy mal. La discusión en la 125 durante el 2008 de la mesa de enlace fue, entre otras cosas, aplicar estas medidas que estamos aplicando hoy. Por eso Ricardo, digamos, también es más suave y distingue el conflicto
del 2008 con este conflicto, porque en aquel momento decían retenciones móviles, sino retenciones segmentadas, en aquel momento decían subsidios a las economías regionales, en aquel momento decían no es lo mismo un productor grande que gana mucho que un productor pequeño, y lo que está tratando de hacer el gobierno es ayudar al sector, o sea, ayudar al campo.